¿Alguna vez has confiado en alguien tan completamente, tan ciegamente, que la idea de su traición te parecía imposible? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de las personas que te dieron la vida y te has preguntado si serían capaces de destruirla? Yo sí. Y lo que descubrí destrozó cada creencia que tenía sobre la familia, la confianza y el amor incondicional. Mi nombre no importa ahora mismo, pero mi historia sí importa, porque es una historia sobre cómo las dos personas que se suponía debían protegerme se convirtieron en quienes intentaron destruirme financieramente, emocionalmente y legalmente. Esto no es solo sobre dinero. Esto es sobre manipulación, engaño y el momento en que un solo documento expuso años de traición calculada. Si alguna vez te has sentido traicionado por alguien que amabas, si alguna vez te has preguntado si valía la pena luchar contra ello, quédate conmigo, porque lo que sucedió en esa sala del tribunal cambió todo lo que creías saber sobre la justicia y la familia. Voy a llevarte a través de cada momento doloroso, cada revelación impactante, cada noche sin dormir, y finalmente, la victoria que vino con un costo que nunca imaginé que tendría que pagar. Esta es mi verdad, cruda y sin filtros, y la comparto porque sé que en algún lugar alguien necesita escuchar que no estás solo enfrentando la traición familiar, que defenderte a ti mismo no está mal, y que la justicia, aunque difícil de alcanzar, vale la pena luchar por ella. Tenía 28 años cuando mi mundo comenzó a derrumbarse, aunque no me di cuenta al principio. Había trabajado duro toda mi vida adulta, construyendo una carrera en marketing digital, ahorrando cada peso que podía, invirtiendo sabiamente y creando una vida de la que estaba orgullosa. No era rica de ninguna manera, pero estaba cómoda, estable e independiente. Tenía un buen apartamento en un vecindario seguro, un coche confiable que había terminado de pagar, una cuenta de jubilación que crecía constantemente y suficientes ahorros para sentirme segura. Mis padres siempre habían estado orgullosos de mí, o eso pensaba. Presumían ante sus amigos sobre mis logros, mostraban fotos de mi apartamento, mi coche, mi vida. Le decían a la gente cuán exitosa era, cómo había superado sus expectativas, cómo me habían criado bien. Mirando hacia atrás ahora, veo el brillo en sus ojos de manera diferente. Lo que una vez interpreté como orgullo era en realidad algo mucho más oscuro. Envidia, cálculo, codicia. Pero me estoy adelantando. Déjame llevarte al principio, al momento en que apareció la primera grieta en el retrato familiar perfecto que siempre había creído. Necesito que entiendas quién era yo antes de que todo esto sucediera, porque importa. Era la hija obediente, la que llamaba todos los domingos, la que visitaba en días festivos, la que enviaba tarjetas de cumpleaños y recordaba aniversarios. Creía en la lealtad familiar por encima de casi todo lo demás. Mis padres me habían criado con valores tradicionales, enfatizando que la sangre es más espesa que el agua, que la familia cuida de la familia, que nunca le das la espalda a las personas que te criaron. Esos valores estaban profundamente arraigados en mí, tejidos en el tejido mismo de quien era como persona, y esos mismos valores más tarde serían usados como armas en mi contra. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde en marzo. Recuerdo el día exacto porque acababa de cerrar un trato importante en el trabajo, consiguiendo un cliente que traería ingresos sustanciales para mi empresa y me ganaría un generoso bono. Estaba celebrando con sushi para llevar y una copa de vino, sintiéndome realizada y contenta, sentada en mi sofá navegando por Netflix tratando de decidir qué ver. Mi teléfono vibró y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Nada inusual en eso. Hablábamos regularmente. Manteníamos lo que yo pensaba era una relación cercana. Contesté alegremente, lista para compartir mis buenas noticias sobre el cliente. Pero su voz sonaba tensa, preocupada, temblando de una manera que inmediatamente hizo que mi estómago se apretara con preocupación. Estaba llorando, lo cual era raro para mi madre que se enorgullecía de ser fuerte y serena. Me dijo que ella y mi padre estaban enfrentando serias dificultades financieras, que habían hecho algunas malas inversiones, que estaban en riesgo de perder su casa. La casa en la que crecí, llena de recuerdos, con fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, y perezosas mañanas de domingo. La casa donde había aprendido a andar en bicicleta en el camino de entrada, donde tuve mi primer beso en el porche delantero,
donde cada habitación contenía pedazos de mi infancia. Mi corazón se rompió por ellos. La idea de que mis padres perdieran su hogar, luchando financieramente en lo que deberían ser sus cómodos años de jubilación, era devastadora para mí. Sin dudarlo, sin sospechar, sin siquiera cuestionar los detalles, ofrecí ayudar. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Te ayudas mutuamente, sacrificas, apoyas. No tenía idea de que este momento de compasión, este deseo instintivo de proteger a las personas que me criaron, sería el comienzo de mi pesadilla. El alivio de mi madre fue palpable a través del teléfono. Me agradeció profusamente. Me dijo que les estaba salvando la vida, que no sabía qué harían sin mí. Dijo que mi padre estaba demasiado avergonzado para llamarme él mismo, que se sentía como si hubiera fallado como proveedor, que el peso de sus problemas financieros lo estaba aplastando. Pintó un cuadro de desesperación que tocó cada cuerda emocional que tenía. Hablamos durante más de 1 hora esa noche, con ella explicando la situación en términos vagos pero alarmantes. Habían invertido en algunas empresas inmobiliarias que se habían venido abajo. Tenían gastos médicos que el seguro no cubriría. Tenían deudas pendientes de un periodo en que mi padre había estado sin trabajo años atrás, que de repente estaban siendo cobradas. Cada explicación parecía plausible, y no pensé en cuestionarlas. ¿Por qué lo haría? Estos eran mis padres. La idea de que pudieran estar mintiéndome estaba tan fuera de mi reino de posibilidad que nunca se me ocurrió. Esa noche, después de colgar, inmediatamente entré a mi cuenta bancaria y transferí $5,000 a ellos. Parecía lo mínimo que podía hacer. Me habían dado la vida, me criaron, me apoyaron durante la universidad. Estuvieron ahí para cada hito importante. Ahora era mi turno de estar ahí para ellos. Me sentí bien ayudando. Sentí que finalmente podía devolver algo después de años de recibir. Me fui a la cama esa noche, sintiéndome como una buena hija, como alguien que entendía lo que realmente significa la familia. No tenía idea de que acababa de dar el primer paso en una trampa cuidadosamente construida. Durante los siguientes meses, las solicitudes continuaron con frecuencia creciente. Primero fueron otros $3,000 para cuentas médicas que supuestamente tenía mi padre de un procedimiento que el seguro negó. Luego fueron $7,000 para reparaciones urgentes del hogar que no podían esperar. Después $10,000 para honorarios legales relacionados con sus problemas de inversión. Cada vez tenían explicaciones que parecían razonables, documentos que se veían legítimos, lágrimas que parecían genuinas. Confiaba en ellos completamente. ¿Por qué no? Estos eran mis padres, las personas que me habían criado, alimentado, vestido, enviado a la universidad. El pensamiento de que pudieran estar mintiendo nunca cruzó por mi mente. Vacié mi cuenta de ahorros, viendo el saldo que me había tomado años acumular desaparecer en cuestión de meses. Pedí prestado contra mi fondo de jubilación, aceptando las multas y consecuencias fiscales sin dudarlo, porque ayudar a mis padres parecía más importante que mi futura seguridad financiera. Incluso saqué un préstamo personal, a una tasa de interés alta, agregando pagos mensuales que apenas podía permitirme a mi presupuesto ya ajustado. Mientras tanto, mis propias cuentas comenzaron a acumularse. Comencé a comer fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní para la cena, saltándome comidas a veces para ahorrar dinero. Cancelé mi membresía del gimnasio. Dejé de arreglarme el cabello profesionalmente. Comencé a comprar ropa en tiendas de segunda mano. Dejé de ver a amigos porque no podía permitirme salir a tomar café o cenar. Cuando me preguntaban qué estaba mal, inventaba excusas sobre estar ocupada con el trabajo, sin querer admitir que estaba luchando financieramente para ayudar a mis padres que creía estaban en crisis. El aislamiento era doloroso, pero me decía a mí misma que era temporal, que estaba haciendo lo correcto, que la familia viene primero. Cada sacrificio se sentía noble, significativo, necesario. Estaba tan ciega. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notar cambios en mí. Me veía cansada todo el tiempo, estresada, agotada. Siempre había sido la optimista en la oficina, la persona que traía entusiasmo y energía positiva a las reuniones. Pero ahora estaba retraída, distraída, cometiendo errores que nunca hubiera cometido antes. Mi jefa me llamó a su oficina una tarde y me preguntó si todo estaba bien. Me derrumbé y le conté sobre la crisis financiera de mis padres,
sobre cómo les estaba ayudando, sobre cuán estresada estaba tratando de manejar todo. Me miró con preocupación y dijo algo que en ese momento descarté, pero que más tarde me atormentaría. Dijo: ¿estás segura de que te están siendo honestos? Es mucho dinero el que te están pidiendo. Me ofendí por la sugerencia. ¿Cómo podía insinuar que mis padres me mentirían? Los defendí vigorosamente. Expliqué todas las circunstancias. Dejé en claro que sabía lo que estaba haciendo y que mi situación familiar no era asunto suyo. Ella retrocedió, pero pude ver la preocupación en sus ojos. No les creía a mis padres, y eso me enojó. Estaba tan hundida en la negación, tan comprometida a creer en la bondad de mis padres, que no podía ver lo que era obvio para un observador externo. Las solicitudes de dinero eran excesivas, las explicaciones eran vagas, y el patrón era insostenible. Pero no quería verlo. Verlo significaría reconocer que los cimientos de toda mi vida estaban construidos sobre una mentira. El punto de inflexión llegó un sábado por la tarde en septiembre, aproximadamente 6 meses después de la llamada inicial. Decidí sorprender a mis padres con una visita. No les había dicho que iría. Quería llevarles comestibles y tal vez cocinarles la cena, para aliviar algo de su carga. Acababa de recibir un pequeño bono en el trabajo, y en lugar de usarlo para pagar mi deuda o reponer mis ahorros decimados, quería gastarlo en ellos. Me detuve en un supermercado caro, y llené mi carrito con cosas que pensé que disfrutarían. Bistecs premium, vegetales frescos, quesos importados, una buena botella de vino. Cosas que no podía permitirme para mí misma, pero quería proporcionarles. Los comestibles costaron casi $200, dinero que realmente no tenía, pero me sentía bien al respecto. Imaginé su sorpresa, su gratitud, su aprecio por tener una hija que se preocupaba tanto. Cuando llegué a su casa, la casa que decían estaban a punto de perder, noté algo que hizo que mi sangre se helara. Había una camioneta SUV de lujo completamente nueva en el camino de entrada, brillando bajo el sol de la tarde, con placas temporales del concesionario todavía puestas. Era un modelo de alta gama, del tipo que cuesta $60,000 o $70,000. Mi padre estaba afuera lavándola, silbando alegremente, usando ropa casual cara que nunca había visto antes, luciendo relajado y feliz de una manera que contradecía todo lo que me habían dicho sobre su crisis financiera. Por un momento, me quedé congelada en mi auto, mis manos agarrando el volante, mi mente corriendo para encontrar una explicación inocente. Tal vez habían ganado algo en un concurso, tal vez era un alquiler para alguna ocasión especial, tal vez un amigo se la había prestado, tal vez estaba malinterpretando toda la situación, pero en lo profundo de mi ser, en ese lugar donde la verdad vive antes de que la lógica la alcance, lo supe. Algo estaba muy, muy mal. Salí de mi auto lentamente, mis piernas sintiéndose débiles, mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, sentirlo en mi garganta. Mi padre levantó la vista y me vio, y vi su expresión cambiar en un instante, de satisfacción a sorpresa a algo que parecía casi miedo, como un niño atrapado haciendo algo malo. Se recuperó rápidamente, pegando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, caminando hacia mí con falso entusiasmo. Comenzó a explicar antes de que yo siquiera preguntara, sus palabras saliendo demasiado rápido, demasiado defensivas. Dijo que el auto era un regalo de un pariente lejano que había fallecido. Luego lo cambió y dijo que era un arrendamiento que en realidad era muy asequible. Después dijo que habían conseguido un trato increíble de un amigo en el negocio de autos. 3 historias diferentes en menos de 2 minutos, cada una contradiciendo la anterior. Pude ver a mi madre apareciendo en la puerta principal, su rostro pálido, sus ojos muy abiertos con lo que ahora reconozco como pánico. Llevaba un atuendo de diseñador que nunca había visto antes, joyas que se veían caras brillando en su cuello y muñecas. Todo sobre la escena ante mí contradecía la narrativa de pobreza desesperada que me habían estado alimentando durante meses. Quería creerles. Dios mío, cuánto quería desesperadamente creerles. Pero no podía ignorar lo que mis instintos me gritaban. No podía dejar de ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Inventé una excusa sobre sentirme repentinamente enferma. Dije que tenía que irme inmediatamente. Le di los costosos comestibles a mi padre confundido, y me alejé con mis manos temblando tan violentamente en el volante que tuve que detenerme 3 cuadras más adelante. Me senté en un estacionamiento y lloré durante 1 hora,
mi cuerpo temblando con sollozos que venían de algún lugar profundo y primario. El tipo de llanto que duele en el pecho y te deja jadeando por aire. Lo sabía. En mi corazón, conocía la verdad aunque mi mente todavía estaba tratando de negarla. Esa noche fue la más larga de mi vida. No pude dormir. Me quedé acostada en la cama mirando al techo, reproduciendo cada conversación, cada solicitud de dinero, cada explicación llorosa que me habían dado durante los últimos 6 meses. Me levanté y revisé mi laptop, abriendo cada correo electrónico que habían enviado, cada mensaje de texto, cada transferencia bancaria que había hecho. Creé una hoja de cálculo documentando todo: fechas, cantidades, razones dadas, conversaciones que tuvimos. La cantidad total que les había dado era asombrosa. Más de $40,000 en 6 meses. Todos mis ahorros de vida. Más dinero prestado. Más dinero que había sacado de mi cuenta de jubilación. ¿Y para qué? Para una camioneta SUV de lujo y ropa de diseñador mientras yo comía fideos instantáneos y me saltaba a eventos sociales porque no podía permitirme una taza de café. La traición se sintió como una herida física, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y arrancado pedazos de mí. Pero más que el dinero, lo que dolió fue la mentira. La elaborada, cuidadosamente construida, mentira de meses de duración. Cada conversación que tuvimos donde lloraron sobre su situación, mientras sabían que estaban bien, sabiendo que estaban gastando mi dinero en lujos mientras yo luchaba. La manipulación era impresionante en su crueldad. Tomé una decisión esa noche que lo cambiaría todo. Iba a investigar. Necesitaba saber toda la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. No podía seguir adelante, no podía decidir qué hacer, hasta que supiera exactamente con qué estaba lidiando. A la mañana siguiente, con manos que todavía temblaban por la falta de sueño y el agotamiento emocional, comencé a hacer llamadas. Primero, llamé a la oficina del asesor del condado y confirmé que la casa de mis padres no estaba en ejecución hipotecaria, no estaba en riesgo de ejecución hipotecaria y, de hecho, no tenía gravámenes ni problemas pendientes de ningún tipo. La hipoteca había sido pagada 3 años antes. Esa fue la primera confirmación de que habían mentido. Luego llamé a su banco, pretendiendo ser mi madre. Conocía suficiente información personal para pasar sus preguntas de seguridad y descubrí sus saldos de cuenta. Tenían más de $90,000 en ahorros, no en crisis, no luchando, financieramente seguros. Esa fue la segunda confirmación, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables porque parte de mí todavía estaba esperando, todavía aferrándose desesperadamente a alguna explicación que haría que todo esto estuviera bien. Así que contraté a un investigador privado, gastando $1,200 que no tenía, poniéndolo en una tarjeta de crédito que ya estaba cerca de su límite máximo. Le di toda la información que tenía y le pedí que descubriera todo sobre la actividad financiera reciente de mis padres. La espera por su informe fue agonizante. Pasé por los movimientos en el trabajo, apenas capaz de concentrarme, saltando cada vez que mi teléfono vibraba pensando que podría ser él. Evité las llamadas de mis padres, enviándolas al buzón de voz, incapaz de hablar con ellos hasta que supiera la verdad. Dejaron mensajes cada vez más preocupados preguntando si estaba bien, si había pasado algo, diciendo que me extrañaban y querían verme. La audacia de su preocupación, sabiendo lo que estaba comenzando a sospechar, me hizo sentir físicamente enferma. 3 semanas después, el informe del investigador llegó a mi correo electrónico. Estaba en el trabajo cuando recibí la notificación. Me encerré en un cubículo del baño para leerlo, mis manos temblando tan mal que apenas podía sostener mi teléfono. Lo que había descubierto me hizo sentir físicamente enferma. Tuve que sentarme en la tapa cerrada del inodoro con la cabeza entre las rodillas para no desmayarme. Mis padres no estaban en problemas financieros, estaban prosperando. Habían regresado recientemente de unas vacaciones de lujo de 3 semanas en Europa. El investigador había obtenido sus estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando cargos en hoteles de 5 estrellas en París, Roma y Barcelona. Restaurantes caros donde una sola comida costaba lo que yo gastaba en comestibles durante una semana. Tiendas de diseñadores donde habían gastado miles de dólares en ropa y accesorios. Habían comprado no solo la SUV que vi, sino que mi madre también había comprado un sedán de lujo para ella 2 meses antes. Habían hecho un pago inicial en una propiedad vacacional en Florida, un condominio frente a la playa que planeaban usar como retiro de jubilación.
Las cuentas médicas que supuestamente tenía mi padre, fabricadas. No había registro de ningún procedimiento médico importante ni gastos. Los honorarios legales por sus problemas de inversión, inexistentes. No había demandas. No había problemas legales. No había pérdidas de inversión. Las reparaciones del hogar que necesitaban urgentemente. El investigador había pasado por su casa y tomado fotos. Todo se veía perfecto, bien mantenido, recién pintado. Cada cosa que me habían dicho durante los últimos 6 meses era una mentira calculada, deliberada, cuidadosamente construida. No un malentendido, no una exageración, una mentira. Diseñada específicamente para manipularme para darles dinero que no necesitaban, dinero que usaron para financiar un estilo de vida lujoso mientras me veían luchar y sacrificarme. No sé cuánto tiempo me senté en ese cubículo del baño, leyendo y releyendo el informe, mirando las fotos que el investigador había incluido. Mis padres riendo en un café en la acera en París, mi madre cargando bolsas de compras de Chanel y Prada, mi padre levantando una copa de vino en lo que claramente era un restaurante caro. Se veían felices, despreocupados, completamente libres de la crisis financiera que me habían descrito con tanto detalle desesperado. El dolor que sentí en ese momento fue abrumador, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como llorar la muerte de 2 personas que todavía estaban vivas. Los padres que pensé que tenía, los que eran honestos y luchaban y necesitaban mi ayuda, se habían ido, nunca habían existido. En su lugar estaban extraños, estafadores, personas que me habían mirado a los ojos y mentido con tanta facilidad y convicción que nunca había sospechado nada. Finalmente salí del baño, mi cara manchada de llorar, mis ojos hinchados. Una compañera de trabajo me vio y me preguntó si estaba bien. Murmuré algo sobre una emergencia familiar y me fui del trabajo temprano. Conduje sin rumbo durante horas, incapaz de ir a casa, incapaz de enfrentar la realidad de lo que ahora sabía, incapaz de decidir qué hacer con esta información devastadora. Parte de mí quería confrontarlos inmediatamente. Parte de mí no quería volver a hablarles nunca más. Parte de mí todavía quería encontrar alguna manera de que todo esto pudiera ser explicado. Algún escenario donde no fueran los villanos en esta historia. Pero no había tal escenario. La evidencia era irrefutable. ¿Alguna vez has tenido que confrontar a alguien que amas con evidencia de su traición? ¿Alguna vez has tenido que mirar a los ojos de personas en las que confías y decirles que sabes que te han estado mintiendo? Es un tipo de muerte, un asesinato de inocencia y confianza que nunca puede ser resucitado. 2 días después de recibir el informe del investigador, después de haberme llorado y alcanzado una especie de aceptación entumecida de la realidad, conduje a la casa de mis padres sin previo aviso. Tenía el informe impreso en una carpeta, junto con mi propia hoja de cálculo de cada $1 que les había dado. No llamé con anticipación. No quería darles tiempo para preparar sus mentiras. Necesitaba ver sus caras cuando los confrontara con la verdad. Cuando mi madre abrió la puerta, su expresión fue inicialmente feliz, acogedora, transformándose inmediatamente en preocupación cuando vio mi cara. Preguntó qué estaba mal, extendió la mano para tocar mi brazo, su voz llena de preocupación maternal que ahora sonaba como burla. Pasé junto a ella sin responder. Entré en la sala de estar donde mi padre estaba viendo televisión, una habitación que se veía recién rediseñada con muebles que no reconocí, piezas de aspecto costoso que ciertamente no estaban allí la última vez que visité. Arrojé la carpeta sobre la mesa de café frente a él. Me miró confundido, luego hacia abajo a la carpeta, luego de vuelta a mí. Dije, mi voz sorprendentemente firme. Lo sé todo. Sé que me han estado mintiendo. Sé que no están en problemas financieros. Sé sobre las vacaciones en Europa, los autos nuevos, el condominio en Florida. Sé que han pasado los últimos 6 meses manipulándome, tomando mi dinero, viéndome luchar mientras vivían en lujo. Así que quiero que me miren a los ojos y me digan por qué. Díganme por qué le hicieron esto a su propia hija. El silencio que siguió se sintió eterno. Mi madre entró en la habitación y vio la carpeta. Vio la expresión en mi cara y vi el color drenarse de su rostro. Mi padre abrió la carpeta con manos temblorosas y comenzó a mirar los documentos. No podía negarlos. Eran estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros bancarios, reservas de hotel, fotos, todo sellado y verificado por el investigador. Prueba oficial de cada mentira que habían dicho. Esperaba negaciones. Esperaba más mentiras. Esperaba que se apresuraran por explicaciones.
que intentaran manipularme una vez más, pero lo que sucedió en cambio fue de alguna manera peor. No lo negaron. Mi padre cerró la carpeta, se recostó en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Mi madre se sentó en el sofá, sus manos dobladas en su regazo, su cabeza inclinada, y luego trataron de justificarlo. Mi madre me miró con ojos fríos que apenas reconocí y dijo palabras que nunca olvidaré, palabras que todavía me persiguen. Estabas bien. Podías pagarlo. Somos tus padres. Te criamos. Merecemos disfrutar nuestras vidas también. Sacrificamos todo por ti cuando estabas creciendo. Nos lo debes. Lo dijo sin vergüenza, sin remordimiento, como si fuera perfectamente razonable defraudar a tu propia hija. Mi padre asintió en acuerdo, agregando: no íbamos a pedirte para siempre. Solo queríamos disfrutar mientras todavía somos lo suficientemente jóvenes para apreciarlo. Entenderás cuando tengas nuestra edad. Realmente creían que tenían derecho a mi dinero, que criarme creó una deuda que debía pagar financiando su estilo de vida de lujo, que mentirme era aceptable porque el resultado final, ellos teniendo lo que querían, justificaba los medios. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento, algo fundamental que no creo que se haya sanado completamente. Mi creencia en la bondad de la familia, en la seguridad del amor paternal, en los cimientos de confianza que pensé, eran inquebrantables. Todo se hizo añicos como vidrio. Me di cuenta de que no había sido más que un recurso para ellos, un cajero automático que casualmente compartía su ADN, un medio para un fin que habían estado planeando durante quién sabe cuánto tiempo. Les pregunté cuánto tiempo habían estado planeando esto. Mi padre tuvo la decencia de verse incómodo, pero mi madre respondió sin dudarlo. Unos años. Vimos cuán bien te estaba yendo, cuánto estabas ganando, y pensamos: ¿por qué debería ella tener todo ese dinero cuando no tiene hijos, ni hipoteca, ni responsabilidades reales? ¿Por qué deberíamos tener que presupuestar y ahorrar y negarnos cuando nuestra hija podría ayudarnos a vivir la vida que merecemos? Unos años. Habían estado planeando defraudarme durante años, esperando la oportunidad correcta, elaborando su historia, preparando su manipulación. Esta no fue una decisión impulsiva, ni un acto desesperado. Fue calculado, premeditado y ejecutado sin conciencia. Me quedé allí mirando a estos dos extraños que llevaban las caras de mis padres, y sentí una extraña calma invadirme. El dolor vendría después, la ira y el dolor y el sentido de pérdida, pero en ese momento solo sentí claridad. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Recogí la carpeta, los miré una última vez y dije: van a oír de mi abogado. Cometieron fraude y van a enfrentar las consecuencias. Luego salí de esa casa. Subí a mi auto y me alejé sin mirar atrás. La decisión de tomar acciones legales no fue inmediata a pesar de mis palabras en ese momento. Me tomó varias semanas más de agonizante deliberación, hablando con terapeutas, consultando con abogados, llorando hasta que no me quedaron lágrimas, despierta noche tras noche luchando con la culpa, la duda y el miedo. Parte de mí quería alejarme, cortarlos completamente e intentar reconstruir mi vida sin volver a mirar atrás, ni involucrarme en el proceso desordenado, público y doloroso de una demanda. Parte de mí se preocupaba por lo que la gente pensaría, por ser juzgada como una hija vengativa que se volvió contra sus padres, por los familiares que podrían ponerse de su lado, por convertirme en la villana en una historia donde claramente era la víctima. Pero otra parte de mí, la parte que había sido violada y explotada, necesitaba justicia. Necesitaba que enfrentaran consecuencias por lo que habían hecho. Necesitaba que el mundo supiera que no estaba loca, que no estaba inventando esto, que no era la niña desagradecida que podrían intentar pintarme. Y prácticamente hablando, necesitaba intentar recuperar el dinero que les había dado, dinero que había sido obtenido a través de fraude, a través de manipulación emocional, a través de la explotación de mi amor y confianza. Me estaba ahogando en deudas. Mi puntaje crediticio se había desplomado. Estaba enfrentando años de lucha financiera debido a sus acciones. Alejarme significaría aceptar esa carga, mientras ellos continuaban viviendo cómodamente con dinero que me habían robado. Eso se sentía como dejarlos ganar, como validar su creencia de que tenían derecho a hacerme esto. Así que encontré un abogado que se especializaba en casos de fraude familiar. Su nombre era Roberto, un hombre de unos 50 años con ojos amables y una manera directa que aprecié. Cuando le conté mi historia, le mostré toda la evidencia que había reunido. No pareció sorprendido.
Me dijo que había visto casos similares antes, que el abuso financiero familiar era más común de lo que la gente se daba cuenta, que la vergüenza y el estigma mantenían a la mayoría de las víctimas en silencio. Dijo que tenía un caso sólido, que la evidencia era clara, pero me advirtió sobre lo que estaba enfrentando. Una demanda como esta sería pública. Probablemente saldría en las noticias. Mi familia contrataría a su propio abogado, que intentaría destruir mi credibilidad, pintarme de la peor manera posible, sacar a relucir cada error que había cometido, para convencer a un jurado de que estaba mintiendo o era mentalmente inestable. El proceso sería emocionalmente devastador, costoso, y consumiría mucho tiempo. No había garantías. Incluso con evidencia sólida, los casos familiares eran impredecibles porque los jueces y jurados tenían nociones preconcebidas sobre la lealtad familiar, sobre el perdón, sobre lo que los buenos hijos deberían hacer por sus padres. Me preguntó si estaba preparada para todo eso. Pensé en ello por un largo momento, sentada en su oficina con luz solar entrando por la ventana, motas de polvo bailando en el aire, el sonido distante del tráfico desde la calle abajo, y dije que sí, estaba preparada, porque la alternativa, permanecer en silencio, dejarlos salirse con la suya, cargar el peso de su traición sola, era peor que cualquier cosa que una sala del tribunal pudiera lanzarme. Así que presentamos la demanda. Demandé a mis propios padres por fraude, por infligir intencionalmente angustia emocional, por enriquecimiento injusto. El día que se les entregaron los papeles, vomité 3 veces, mi cuerpo rechazando físicamente la realidad de lo que estaba haciendo. Pero sabía que era correcto, sabía que era necesario, sabía que merecía justicia. El proceso legal que siguió fue nada menos que brutal. Mis padres contrataron a un abogado caro, claramente usando parte del dinero que les había dado para pagar sus servicios, lo que agregó otra capa de ironía dolorosa a la situación. Su abogado era un hombre llamado Marco, elegantemente vestido y de lengua afilada, que se especializaba en defender lo indefendible, destruyendo la credibilidad de quienes acusaban a sus clientes. Desde la primera audiencia preliminar, su estrategia fue clara. Iba a pintarme como una hija vengativa, mentalmente inestable y desagradecida que estaba fabricando acusaciones contra mis padres amorosos e inocentes, debido a problemas psicológicos profundos que se remontaban a mi infancia. Afirmó que les había dado el dinero como regalos, que no había expectativa de reembolso, que ahora estaba arrepintiéndome de mi decisión y buscando cualquier excusa para castigar a mis padres por supuestos agravios imaginarios. En documentos judiciales, sacó a relucir cada discusión de la infancia, cada rebelión adolescente, cada momento de conflicto de décadas atrás para construir una narrativa de mí como una niña problemática y difícil, que siempre había tenido problemas con la autoridad y la familia. Consiguió declaraciones juradas de parientes distantes que apenas conocía, personas que solo habían escuchado la versión de mis padres de los eventos, testificando sobre qué hija tan difícil supuestamente era. Incluso trató de sugerir que tenía problemas con las drogas, basándose en el hecho de que había experimentado con marihuana en la universidad como millones de otras personas. Cada aspecto de mi vida fue escrutado, torcido y presentado de la peor manera posible. Mientras tanto, me estaba hundiendo más en deudas pagando a mi propio abogado, faltando al trabajo para comparecencias y reuniones en el tribunal, perdiendo sueño, perdiendo peso, perdiendo pedazos de mí misma cada día. El estrés se manifestó físicamente. Desarrollé dolores de cabeza crónicos. Mi cabello comenzó a caerse en mechones en la ducha. Tenía ataques de pánico que me golpeaban de la nada, en el supermercado, en mi escritorio en el trabajo, mientras conducía. Tenía que detenerme y sentarme al costado de la carretera, jadeando por aire, sintiendo que me estaba muriendo. Mis amigos no sabían qué decirme. Algunos de ellos se distanciaron, incómodos con el drama familiar, tal vez con miedo de que si podía volverme contra mis padres, podía volverme contra cualquiera. Otros intentaron ayudar, pero no entendían la profundidad de lo que estaba pasando. Ofrecían consejos bien intencionados como «intenta perdonarlos» o «la familia es la familia» o «realmente vale la pena todo esto». Tenían buenas intenciones, pero sus palabras se sentían como cuchillos, sugiriendo que mi dolor no era válido, que debería simplemente dejarlo ir. Solo unos pocos amigos cercanos realmente me apoyaron. Se sentaron conmigo durante los peores momentos,
Me sostuvieron cuando lloraba, me recordaron que estaba haciendo lo correcto cuando dudaba de mí misma. Mi pareja en ese momento no pudo manejarlo y rompió conmigo 3 meses después de la demanda, diciendo que era demasiado drama, demasiada negatividad, que estaba demasiado consumida por el caso para estar en una relación saludable. Esa pérdida, además de todo lo demás, casi me rompe. Hubo noches en que seriamente consideré abandonar la demanda, simplemente alejarme de todo. Tal vez incluso alejarme de la vida misma porque el dolor se sentía demasiado abrumador para sobrevivir. Las audiencias preliminares fueron pesadillas. Tenía que sentarme en la misma habitación que mis padres, verlos susurrar a su abogado, verlos ocasionalmente mirarme con expresiones que iban desde enojo hasta desprecio, hasta lo que podría haber sido arrepentimiento, aunque no podía estar segura y no quería preocuparme. Se veían como víctimas en esas audiencias, interpretando sus papeles perfectamente. Mi madre se daba los ojos con pañuelos, luciendo herida y confundida. Mi padre se sentaba con los hombros caídos, la imagen de un hombre destrozado siendo perseguido por su propia hija. Era una actuación, y eran convincentes. Mi abogado presentó la evidencia metódicamente. Estados de cuenta bancarios mostrando su estabilidad financiera cuando afirmaban estar en crisis, los estados de cuenta de tarjetas de crédito de sus vacaciones europeas, los registros de sus compras de vehículos de lujo, el contrato de su condominio en Florida, el informe del investigador con fotos y cronología. Todo estaba allí en blanco y negro, prueba irrefutable de que me habían mentido repetida y sistemáticamente durante meses. Pero su abogado contrarrestó con testigos de carácter que testificaron sobre qué padres maravillosos habían sido, personas que hablaron sobre cómo habían sacrificado por mí durante toda mi infancia, cómo habían trabajado múltiples empleos para pagar mi educación, cómo merecían ser apoyados en sus años de jubilación. Los testigos pintaron una imagen de padres abnegados y una hija desagradecida, y pude ver a algunas personas en la sala del tribunal asintiendo, comprando la narrativa. Se convirtió en una disección pública de toda nuestra historia familiar, cada momento de mi vida escrutado y juzgado por extraños que no me conocían, que no sabían la verdad de lo que sucedió a puertas cerradas, que solo veían lo que mis padres querían que vieran. La jueza asignada a nuestro caso era una mujer llamada jueza Patricia Morrison, una figura severa de poco más de 60 años, con cabello plateado recogido en un moño apretado, ojos agudos e inteligentes, y una expresión inescrutable que no revelaba nada. Tenía una reputación de ser dura pero justa, de no tolerar tonterías en su sala del tribunal, de cortar a través de la manipulación emocional para llegar a los hechos. No podía saber si me creía, o si pensaba que yo era exactamente lo que el abogado de mis padres afirmaba, una niña problemática y vengativa atacando a sus padres inocentes. Escuchó todo sin revelar lo que pensaba, haciendo preguntas puntuales a ambos lados, revisando cada documento con cuidadosa atención. La incertidumbre era tortura. Después de cada audiencia, intentaba leer su expresión, encontrar alguna señal de lo que estaba pensando, pero permanecía completamente neutral. Mi abogado me dijo que en realidad era una buena señal, que la jueza Morrison era conocida por mantener una mente abierta hasta que se presentara toda la evidencia, pero no podía deshacerme del miedo de que cuando llegara el momento, tomaría el lado de mis padres, que el sesgo hacia la unidad familiar y el respeto por los padres anularía la clara evidencia de su fraude. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi ansiedad alcanzó niveles insoportables. Comencé a tener pesadillas donde estaba en la sala del tribunal y todos se reían de mí, donde la jueza me llamaba mentirosa y desestimaba mi caso, donde mis padres salían libres mientras yo era de alguna manera la que estaba siendo castigada. Me despertaba a las 3 de la mañana, mi corazón acelerado, sábanas empapadas de sudor, incapaz de volver a dormir. Comencé a tener ataques de pánico varias veces al día. Mi terapeuta aumentó nuestras sesiones a 2 veces por semana. Recetó medicamentos para la ansiedad que ayudaron ligeramente pero me hicieron sentir brumosa y desconectada. El trabajo se volvió casi imposible. Estaba cometiendo errores, perdiendo plazos, llegando tarde. Mi jefa, la misma que había cuestionado la historia de mis padres meses antes, me llamó a su oficina para otra charla. Dijo que podía ver que estaba luchando, que quería apoyarme, pero que mi desempeño estaba sufriendo y necesitaba saber si podía manejar mis responsabilidades laborales. Me derrumbé llorando en su oficina,
Admití que no sabía si podía manejar nada más, que sentía que me estaba desmoronando. Fue amable. Me ofreció una licencia temporal de ausencia, sin pago pero con la garantía de que mi trabajo estaría esperando cuando estuviera lista para regresar. La acepté, sabiendo que no podía permitirme la pérdida de ingresos, pero también sabiendo que no podía continuar funcionando en el trabajo mientras luchaba esta batalla legal. El primer día del juicio real llegó como una tormenta que había estado viendo acercarse durante meses. Entré en esa sala del tribunal sintiéndome como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución, usando un traje azul marino conservador que una amiga me había prestado porque todavía no podía permitirme comprar ropa profesional, cargando una carpeta llena de evidencia que representaba la demolición completa de mi familia, mi infancia, mi sentido de quién era y de dónde venía. La sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba. Se había corrido la voz sobre el caso. Hija demanda a padres por fraude. Y había reporteros en las filas de atrás, miembros de mi familia extendida, que habían venido a apoyar a mis padres, unos pocos amigos que habían venido a apoyarme. La atmósfera era tensa, cargada de juicio y curiosidad. Mis padres se sentaron en el lado opuesto de la habitación con su abogado, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me permití realmente mirarlos. Se veían más viejos, cansados, pero todavía había una dureza en sus ojos que me decía que no iban a retroceder, no iban a admitir lo que habían hecho, no iban a darme el cierre de una disculpa o reconocimiento. Esto era guerra, y tenían la intención de ganar. Las declaraciones iniciales establecieron el tono para todo lo que siguió. Mi abogado, Roberto, se puso de pie y presentó nuestro caso de manera clara y objetiva. Delineó la cronología del engaño, las mentiras específicas que mis padres habían dicho, la evidencia que probaba esas mentiras, la cantidad de dinero involucrada, el impacto devastador en mi vida. Pintó una imagen de abuso financiero sistemático, de padres que habían explotado el amor y la confianza de su hija para beneficio personal. Luego Marco, el abogado de mis padres, se levantó y presentó su versión. Según él, yo era una mujer joven, profundamente problemática, con un historial de problemas de salud mental y uso de drogas. Alguien que siempre había tenido una relación contenciosa con mis padres, que les había dado dinero como regalos durante un periodo en que me estaba yendo bien financieramente, y que ahora, por razones relacionadas con mis propios problemas psicológicos, estaba tratando de castigarlos acusándolos falsamente de fraude. Dijo que el dinero había sido dado libremente, que nunca hubo ninguna tergiversación, que mis padres simplemente habían aceptado la generosidad de su hija que creían quería ayudarlos a disfrutar su jubilación. Los pintó como personas mayores confundidas y heridas, siendo atacadas por su propia hija de manera cruel y pública. Su actuación fue magistral, y pude ver que estaba funcionando en algunas caras en la sala del tribunal. La narrativa que presentó era más simple, más cómoda para que la gente aceptara que la verdad, que los padres podían ser capaces de tal traición calculada de su propia hija. Los primeros 2 días del juicio fueron excruciantes. Testificaron testigos de ambos lados. El investigador que había contratado subió al estrado y presentó sus hallazgos, guiando al jurado a través de la evidencia que había reunido. Fue profesional, objetivo, inquebrantable bajo el contrainterrogatorio. Marco intentó desacreditarlo, sugiriendo que le habían pagado para fabricar evidencia, pero el investigador señaló con calma que toda su evidencia consistía en documentos y registros oficiales que cualquiera podía verificar. Representantes bancarios testificaron sobre los saldos de cuentas y la actividad financiera de mis padres. El vendedor que les vendió la SUV de lujo testificó sobre la compra. El personal de los hoteles en Europa donde se habían alojado testificó sobre sus vacaciones. Documento tras documento, testigo tras testigo, la evidencia se acumuló, pero Marco contrarrestó con testigos de carácter. Personas que habían conocido a mis padres durante años testificaron sobre qué buenas personas eran, cuán involucrados habían estado en la iglesia y la comunidad, cómo no podían haber hecho lo que los estaba acusando. Miembros de la familia extendida testificaron sobre mis supuestos problemas de comportamiento cuando era niña y adolescente. Una prima distante que apenas recordaba afirmó que había robado dinero de su bolso en una reunión familiar cuando tenía 15 años. Una historia completamente fabricada, diseñada para hacerme parecer una persona deshonesta. Tuve que sentarme allí y escuchar mentiras siendo dichas sobre mí, bajo juramento,
mientras mis padres se sentaban allí interpretando el papel de inocentes heridos, y me tomó todo lo que tenía no levantarme y gritar por la injusticia de todo. Luego llegó mi turno de testificar. Subí al estrado con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la sala del tribunal debían poder escucharlo. Mis manos temblando, mi boca seca. Mi abogado me guió a través de mi testimonio, pidiéndome que contara toda la historia desde el principio. Les conté sobre la primera llamada de mi madre, sobre cada solicitud posterior de dinero, sobre las mentiras que me dijeron, sobre cómo confié en ellos completamente. Les conté sobre los comestibles que estaba comiendo, los sacrificios que estaba haciendo, la deuda en la que estaba cayendo mientras creía que estaba ayudando a mis padres en crisis. Les conté sobre el día que vi la SUV de lujo, sobre contratar al investigador, sobre confrontar a mis padres con la evidencia. Les conté sobre las palabras de mi madre, «Nos lo debes», y cómo esas palabras destrozaron mi comprensión de lo que debería ser la familia. Testifiqué durante más de 4 horas a lo largo de 2 días, y fue lo más difícil que he hecho. Lloré en el estrado varias veces, lo que me avergonzó, pero no pude evitarlo. Los recuerdos eran demasiado frescos, las heridas demasiado crudas. Cada detalle que conté se sintió como revivir el trauma una y otra vez, pero seguí adelante, decidida a contar mi verdad con la mayor claridad y completitud posible. Luego vino el contrainterrogatorio de Marco, y fue brutal. Cuestionó cada detalle de mi historia, sugiriendo que estaba exagerando o recordando mal. Sacó a relucir mi uso de marihuana en la universidad, insinuando que podría tener problemas de memoria inducidos por drogas. Preguntó sobre mi salud mental, sobre la terapia que estaba recibiendo, sobre los medicamentos para la ansiedad que estaba tomando, tratando de pintarme como poco confiable e inestable. Hizo preguntas invasivas sobre mis finanzas, sugiriendo que había administrado mal mi dinero y estaba buscando a alguien a quien culpar. Me interrogó sobre mi relación con mis padres a lo largo de mi vida, seleccionando momentos de conflicto y presentándolos como evidencia de una relación antagónica de larga data. Incluso sugirió que tal vez les había dado el dinero a mis padres y ahora estaba teniendo remordimientos financieros, tratando de recuperarlo a través de acusaciones falsas. Cada pregunta se sintió como un ataque, cada insinuación como un cuchillo. Respondí lo más honestamente posible, incluso cuando la verdad me hacía ver tonta o ingenua. Admití que sí, había confiado en mis padres ciegamente. Sí, les había dado dinero sin exigir recibos o pruebas. Sí, había creído sus mentiras porque los amaba. Marco intentó usar mi amor como evidencia en mi contra, sugiriendo que alguien que realmente amaba a sus padres no los arrastraría por los tribunales, no los humillaría públicamente, no intentaría recuperar dinero dado como regalos. Lo miré a los ojos y dije que alguien que realmente amaba a su hija no la defraudaría, no le mentiría durante meses, no la vería luchar mientras vivía en lujo financiado con los ahorros de su hija. La sala del tribunal quedó en silencio después de eso, y vi que la expresión de la jueza Morrison cambió ligeramente, aunque todavía no podía leer lo que estaba pensando. Mis padres también testificaron, y verlos mentir bajo juramento fue surreal. Mi padre afirmó que nunca me habían dicho que estaban en crisis financiera, que yo había malinterpretado sus comentarios casuales sobre querer disfrutar más de la jubilación. Dijo que el dinero que les di fue ofrecido espontáneamente como regalos, que habían intentado rechazarlo, pero yo insistí. Pintó una imagen de una hija generosa, que luego se arrepintió de su generosidad, e inventó una narrativa de crisis para justificar exigir el dinero de vuelta. El testimonio de mi madre fue similar, pero más emocional. Lloró en el estrado, habló sobre cuánto me amaban, cuán confundidos y heridos estaban por mis acusaciones, cómo no podían entender por qué les estaba haciendo esto. Negó completamente haber dicho que estaban en riesgo de perder su casa, o que mi padre tenía cuentas médicas, o que tenían honorarios legales de malas inversiones. Afirmó que todas eran mis invenciones, mis malentendidos, mis falsos recuerdos. Verlos mentir tan convincentemente, tan sinceramente, fue devastador. Si no tuviera la evidencia, si no supiera la verdad más allá de cualquier duda, podría haberles creído yo misma. Eran así de buenos en el engaño, así de practicados en la manipulación. Me hizo preguntarme cuántas veces a lo largo de mi vida me habían mentido, y simplemente les había creído, nunca cuestionando, nunca sospechando. En el tercer día del juicio, algo sucedió que lo cambió todo. Acabábamos de terminar de escuchar el testimonio de otro testigo de carácter para mis padres,
Cuando la jueza Morrison, que había estado escuchando todo con esa misma expresión inescrutable, de repente interrumpió el procedimiento, miró directamente al abogado de mis padres y dijo, con una voz que cortó a través del murmullo de la sala del tribunal como una hoja: «Consejero, me gustaría ver documentación completa de los registros financieros de sus clientes para el periodo en cuestión, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, solicitudes de préstamos, compras de propiedades, declaraciones de impuestos, todo. Quiero una imagen financiera completa». Hubo un momento de silencio atónito en la sala del tribunal. Marco inmediatamente objetó, argumentando que los registros financieros de mis padres eran irrelevantes, que la pregunta era si mis padres habían tergiversado su situación financiera para mí, no cuál era su situación real. Pero la jueza Morrison fue insistente, su voz firme y sin aceptar argumentos. Si sus clientes afirman que estaban en terribles apuros financieros como le representaron a su hija, entonces sus registros financieros apoyarán esa afirmación. Si no lo estaban, entonces esos mismos registros lo mostrarán de otra manera. Toda la premisa de su defensa es que estos regalos fueron dados voluntariamente, sin ninguna tergiversación. Quiero ver la verdad objetiva de su situación financiera durante el periodo en que supuestamente estaban pidiendo ayuda. Tiene hasta mañana por la mañana a las 9 a.m. para producir estos documentos, todos ellos, completos y sin redactar. Si no puede o no quiere producirlos, tendré que sacar ciertas conclusiones sobre por qué se está negando. Vi las caras de mis padres palidecer. Los vi inclinarse para susurrar frenéticamente a Marco, sus expresiones de pánico. Y sentí, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, un pequeño aleteo de esperanza en mi pecho. La sala del tribunal fue despedida por el día, y me fui a casa aturdida. Mi abogado estaba cautelosamente optimista, diciendo que la solicitud de la jueza Morrison era significativa, que claramente no estaba comprando completamente la historia de mis padres y quería evidencia sólida, pero me advirtió que no levantara demasiado mis esperanzas, que incluso si los registros financieros apoyaban mi caso, todavía teníamos que convencer a la jueza de que mis padres habían tergiversado intencionalmente su situación en lugar de que yo simplemente hubiera malinterpretado. Esa noche, apenas dormí, mi mente girando con posibilidades. ¿Qué mostrarían esos documentos? ¿Corroborarían mi historia y expondrían las mentiras de mis padres? ¿Vería la jueza a través de su manipulación o sería engañada por su actuación? Llegué al tribunal a la mañana siguiente temprano, mi estómago hecho nudos, mis manos temblando mientras agarraba mi taza de café. La sala del tribunal se llenó lentamente con la misma multitud de antes. Reporteros, familiares, observadores curiosos, todos sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando la jueza Morrison convocó al tribunal al orden, Marco se levantó con una carpeta gruesa en sus manos. Su comportamiento habitualmente confiado fue reemplazado con tensión visible. Se acercó al estrado y presentó la carpeta a la jueza, y observé su rostro cuidadosamente mientras comenzaba a revisar el contenido. La jueza Morrison pasó 25 minutos revisando esos registros financieros en absoluto silencio, mientras todos en la sala del tribunal esperaban. Podías escuchar a la gente moviéndose en sus asientos, aclarándose las gargantas, los sonidos sutiles de incomodidad y anticipación. Mantuve mis ojos en la cara de la jueza, tratando de leer cualquier reacción, cualquier señal de lo que estaba pensando. Su expresión permaneció neutral durante la mayor parte de la revisión, pero noté pequeños cambios. Un endurecimiento alrededor de sus ojos, un ligero presionar de sus labios, un sutil movimiento de cabeza en un momento. Finalmente, levantó la vista de los documentos y su mirada fue directamente a mis padres. La expresión en su rostro había cambiado. Había algo allí ahora que no había estado antes. Comprensión, tal vez, o decepción, o ira cuidadosamente controlada. Se aclaró la garganta y dijo, con una voz fría y precisa: «Estos registros financieros no muestran evidencia de dificultades financieras durante el período en cuestión. De hecho, muestran todo lo contrario. Múltiples compras grandes, gastos de lujo, saldos significativos de cuentas de ahorro. ¿Les gustaría a los demandados explicar esta discrepancia entre su supuesta crisis financiera y la realidad mostrada en estos documentos?» La sala del tribunal estalló en conversaciones susurradas y la jueza Morrison golpeó su mazo por silencio. Marco intentó recuperarse
intentó explicar, intentó redirigir. Argumentó que los registros financieros de sus clientes después de recibir dinero de mí no eran relevantes para si habían estado en crisis antes, pero la jueza Morrison lo cortó. Consejero, estos registros muestran saldos de cuentas y actividad financiera de antes, durante y después del periodo en que sus clientes supuestamente estaban solicitando fondos de su hija debido a dificultades financieras. En ningún momento estos registros reflejan algo que se asemeje a una crisis financiera. La compra de vehículos de lujo, las vacaciones europeas, la adquisición de propiedades en Florida, todo esto ocurrió durante el marco de tiempo en que sus clientes afirman que estaban desesperados por asistencia financiera. Esta no es una discrepancia que pueda ser explicada. Luego preguntó directamente a mis padres si me habían dicho que estaban en riesgo de perder su casa. Mi padre dudó, miró a su abogado, luego murmuró que tal vez había habido alguna mala comunicación. La jueza Morrison preguntó si me habían dicho que mi padre tenía cuentas médicas significativas. Mi madre dijo que tal vez habían mencionado algunas preocupaciones sobre costos de atención médica, pero nada específico. De ida y vuelta, con la jueza Morrison metódicamente repasando cada mentira que me habían dicho, y verlos retorcerse y evadir y tratar de minimizar su engaño, fue a la vez vindicante y desgarrador. La verdad finalmente estaba siendo expuesta en un foro público, pero el costo de llegar a este momento había sido devastador. La jueza Morrison luego hizo algo que no había esperado. Solicitó un receso y pidió reunirse con ambos grupos de abogados en su despacho. La espera durante ese receso fue agonizante. Duró más de 1 hora, y me senté en el pasillo fuera de la sala del tribunal, con la asistente legal de mi abogado, demasiado ansiosa para comer o beber o hacer otra cosa que mirar la pared y preguntarme qué estaba sucediendo a puertas cerradas. Cuando todos finalmente emergieron, Marco se veía derrotado, sus hombros caídos, evitando el contacto visual con todos. Mi abogado tenía una pequeña expresión cautelosamente optimista. Cuando se reanudó el tribunal, la jueza Morrison anunció que les había dado a los demandados la oportunidad de resolver el caso, de admitir la mala conducta y acordar reembolsar el dinero más daños sin forzar la finalización del juicio. Mis padres, a través de su abogado, se habían negado. Estaban manteniendo su inocencia y su historia de que les había dado regalos voluntariamente. La jueza Morrison se veía decepcionada por esta respuesta. Hizo una nota en su archivo y dijo que procederíamos con los alegatos finales al día siguiente. Esa noche, tuve una conversación con mi abogado sobre lo que significaban las acciones de la jueza Morrison. Dijo que era muy inusual que una jueza telegrafiara tan claramente sus pensamientos sobre un caso antes de emitir una decisión, que su solicitud de registros financieros completos y su interrogatorio punzante de mis padres sugería que no estaba comprando su historia, pero me advirtió nuevamente sobre asumir cualquier cosa. Los casos de derecho familiar eran impredecibles, y los jueces a veces dictaminaban de maneras inesperadas, basándose en consideraciones que no siempre eran aparentes. Me fui a la cama esa noche, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor, incapaz de creer completamente que la justicia podría realmente prevalecer, pero también aterrorizada de lo que sucedería si no lo hacía. Los alegatos finales al día siguiente fueron la batalla final. Mi abogado resumió toda la evidencia, enfatizó el claro patrón de engaño, destacó las inconsistencias en el testimonio de mis padres y la verdad irrefutable mostrada en sus registros financieros. Habló sobre el daño emocional y financiero que me habían causado, sobre la traición de la confianza parental, sobre la necesidad de responsabilidad y justicia. Marco dio su alegato final defendiendo a mis padres, todavía tratando de pintarme como una hija problemática y vengativa a pesar de toda la evidencia en contrario, pero incluso él parecía menos confiado que antes, sus palabras careciendo de la convicción que habían llevado antes en el juicio. Luego terminó. La jueza Morrison dijo que tomaría todo en consideración y emitiría su decisión dentro de la semana. Al salir de esa sala del tribunal, me sentí completamente agotada, como si no tuviera nada más dentro de mí, como si hubiera dado cada pedazo de mí misma a esta lucha, y ahora no había nada que hacer más que esperar. La decisión llegó 4 días después. Recibí una llamada de mi abogado temprano por la mañana, diciéndome que fuera al tribunal inmediatamente, que la jueza Morrison estaba lista para entregar su fallo. Conduje allí con mi corazón en la garganta, apenas capaz de respirar, mis manos temblando tan mal que apenas podía dirigir. Cuando entré en la sala del tribunal,
Vi a mis padres ya sentados con su abogado, luciendo tensos y pálidos. La jueza Morrison tomó el estrado, y la habitación cayó en silencio. Lo que dijo a continuación lo cambió todo. Comenzó reconociendo la dificultad de los casos que involucran miembros de la familia, la tragedia de las relaciones familiares que se descomponen hasta el punto de litigio. Pero luego dijo que, independientemente de los lazos familiares, la ley era clara sobre el fraude, sobre la tergiversación, sobre la explotación de la confianza para beneficio financiero. Repasó la evidencia punto por punto, explicando por qué encontró mi testimonio creíble y el testimonio de mis padres no creíble. Señaló que sus registros financieros contradecían directamente sus afirmaciones de dificultades financieras. Señaló que habían rechazado oportunidades de resolver y admitir mala conducta, eligiendo en cambio mantener mentiras incluso bajo juramento. Dijo que la evidencia mostraba claramente un patrón de fraude calculado, deliberado y sistemático perpetrado contra su hija para beneficio financiero personal. Sus palabras fueron precisas, condenatorias, sin dejar espacio para ambigüedad o mala interpretación. Luego vino el juicio. La jueza Morrison ordenó a mis padres reembolsarme cada centavo que habían tomado, los $43,000 completos que les había dado durante 6 meses, más intereses calculados desde la fecha de cada transferencia, más mis honorarios legales, que habían ascendido a casi $20,000, más daños adicionales por angustia emocional, que estableció en $15,000. La cantidad total que me debían era asombrosa, más de $85,000, más del doble de lo que habían tomado, más de lo que me había atrevido a esperar, suficiente para no solo recuperar mis pérdidas, sino para compensarme por el daño que habían causado. Pero más importante que el dinero fue la validación. Las palabras de la jueza Morrison confirmaron lo que había sabido en mi corazón, pero me habían hecho dudar innumerables veces. No estaba loca, no era vengativa, no estaba equivocada. Había sido la víctima de un engaño calculado y cruel perpetrado por las 2 personas que deberían haberme protegido por encima de todas las demás. Mientras la jueza Morrison leía su decisión, sentí lágrimas corriendo por mi rostro, pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de vindicación, de finalmente ser escuchada y creída después de meses de ser llamada mentirosa, atacada, y hacerme sentir como si fuera la que estaba equivocada. Mi abogado apretó mi mano, y miré al otro lado de la sala del tribunal a mis padres una última vez. Mi madre estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de enojo, de ser atrapada, de perder. Mi padre se veía derrotado, hundido en su silla, mirando al suelo, incapaz de encontrar los ojos de nadie, y sentí emociones complicadas. No triunfo exactamente, no satisfacción, sino una especie de alivio hueco mezclado con profundo dolor. Los padres que pensé que tenía definitivamente, irrevocablemente se habían ido, y en su lugar estaban estos extraños que habían estado dispuestos a destruir a su propia hija por dinero y lujo. Fue una victoria pírrica en muchos sentidos. Había ganado el caso, pero había perdido a mi familia. Las secuelas del juicio fueron extrañas y desorientadoras de maneras que no había anticipado completamente. La historia salió en las noticias locales al día siguiente. Jueza dictamina que padres defraudaron a su propia hija, ordena reembolso masivo, y de repente, todos tenían una opinión sobre la ropa sucia de mi familia aireada en público. Las secciones de comentarios de los artículos de noticias fueron campos de batalla viciosos. Algunas personas me elogiaron por defenderme, llamándome valiente y fuerte. Otros me condenaron por llevar a mis padres a juicio, llamándome despiadada, vengativa, una hija desagradecida que debería estar avergonzada de sí misma sin importar lo que hubieran hecho. Recibí correo de odio en mi apartamento, extraños de alguna manera encontrando mi dirección y enviándome cartas diciéndome que iba a ir al infierno por lo que les había hecho a mis padres, que había violado lazos familiares sagrados, que era el verdadero monstruo en esta situación. Al mismo tiempo, recibí mensajes de apoyo de personas que habían pasado por situaciones similares, agradeciéndome por tener el coraje de luchar de vuelta, contándome sus propias historias de abuso financiero familiar que nunca habían reportado ni perseguido. No sabía cómo procesar nada de eso. Había querido justicia, y la había conseguido, pero no había considerado completamente cuán pública y fea sería la secuela. Mis padres, como era de esperarse, apelaron la decisión inmediatamente. Contrataron a otro abogado más,
continuando agotando sus recursos para evitar la responsabilidad. La apelación se prolongó durante 13 meses más, 13 meses de estrés continuo e incertidumbre, 13 meses de no poder seguir adelante completamente o sanar porque el caso todavía estaba colgando sobre mí. Durante ese tiempo, tuve que reconstruir mi vida desde cero. Volví al trabajo, tratando de enfocarme en mi carrera y recuperar la posición profesional que había perdido durante el juicio. Mis colegas generalmente me apoyaron, pero también algo incómodos a mi alrededor, sin saber qué decir o cómo actuar alrededor de alguien cuyo drama familiar había sido tan públicamente expuesto. Algunas amistades que se habían deshilachado durante el juicio nunca se recuperaron completamente, pero también encontré apoyo inesperado de personas que apenas conocía, compañeros de trabajo que compartieron sus propias historias de traición familiar, vecinos que dejaron notas alentadoras en mi puerta, extraños que se comunicaron a través de las redes sociales para decirme que les había inspirado a establecer límites con miembros tóxicos de la familia. La experiencia, por dolorosa que fuera, me conectó con una comunidad de personas que entendían lo que era ser traicionada por quienes más deberían amarte. El Tribunal de Apelaciones finalmente confirmó la decisión de la jueza Morrison, con solo modificaciones menores a los cálculos de intereses. Mis padres fueron ordenados a comenzar los pagos inmediatamente. Se vieron obligados a vender su condominio en Florida para recaudar los fondos. Tuvieron que reducir el tamaño de su casa a un condominio más pequeño, vendiendo la casa en la que crecí para pagar su deuda conmigo. Parte de mí se sintió culpable por eso, lo cual odiaba, y tuve que trabajar extensamente en terapia. ¿Por qué debería sentirme culpable por ellos enfrentando las consecuencias de sus propias acciones? Pero la programación de la infancia es profunda, e incluso después de todo lo que habían hecho, alguna pequeña voz dentro de mí susurraba que debería haber sido más perdonadora, más comprensiva, más dispuesta a dejarlo ir y preservar la familia. Mi terapeuta me ayudó a reconocer esa voz como el resultado de la manipulación que probablemente había estado sucediendo toda mi vida, entrenándome para priorizar sus necesidades y deseos sobre mi propio bienestar, enseñándome que mi papel era dar y sacrificar mientras ellos tomaban sin consecuencias. Liberarme de esa programación fue más difícil que ganar el caso judicial en algunos sentidos. Han pasado 3 años desde esa victoria en el tribunal, y todavía estoy procesando, todavía sanando, todavía reconstruyendo. He pagado toda la deuda en la que incurrí ayudando a mis padres y luchando contra ellos en el tribunal. Mi cuenta de ahorros está creciendo nuevamente, lentamente, pero constantemente. Mi puntaje de crédito se ha recuperado. Financieramente, estoy en un mejor lugar de lo que he estado en años, irónicamente más estable de lo que estaba antes de que mis padres me atacaran. Pero emocionalmente, las cicatrices son profundas. He tenido que redefinir completamente lo que significa la familia para mí, reconstruir mi comprensión de la confianza y las relaciones, aprender cómo abrirme a las personas nuevamente sin el miedo constante de que exploten mi amabilidad. He aprendido que la familia no está definida por la sangre o el ADN o quién te crió. Está definida por el respeto, la honestidad, el cuidado genuino y el apoyo mutuo. La familia que tengo ahora consiste en amigos cercanos que demostraron su lealtad durante el momento más oscuro de mi vida. Una pareja que conocí hace 2 años que me ha mostrado cómo se ve el amor saludable. Mentores y colegas que han apoyado mi crecimiento profesional. Una familia elegida construida sobre cimientos de confianza y reciprocidad en lugar de obligación y manipulación. He aprendido lecciones profundas a través de esta experiencia que me cambiaron fundamentalmente como persona. Aprendí que los límites no son crueles ni egoístas, son esenciales para la supervivencia y el autorrespeto. Aprendí que el perdón no significa permitir que alguien continúe lastimándote o pretender que el abuso no sucedió. Aprendí que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de personas tóxicas, incluso si son familia, incluso si la sociedad te dice que eso está mal. Aprendí que mi valor no está determinado por cuánto sacrifico, o cuánto doy, o cuánto dolor estoy dispuesta a soportar en nombre de la lealtad familiar. Es inherente, inalterable, no depende de mi disposición a aceptar el maltrato. Aprendí que luchar por ti mismo no es egoísta ni vengativo, es autopreservación, es dignidad, es reclamar tu derecho a ser tratado con respeto básico.
Aprendí que la justicia existe, incluso cuando es difícil de ganar y viene con un costo terrible, incluso cuando el proceso es brutal y la victoria se siente hueca. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensé posible, que puedo sobrevivir a una traición que alguna vez me habría destruido, que puedo estar frente a una sala del tribunal llena de personas y decir mi verdad incluso cuando mi voz está temblando y todo dentro de mí quiere esconderse. Lo más importante, aprendí que reconocer que merezco mejor de lo que mis padres me dieron no es arrogancia ni derecho, es simplemente reconocer mi dignidad humana básica, mi derecho a la honestidad y el respeto y el amor genuino, en lugar de la manipulación y la explotación. No he hablado con mis padres desde la fecha del tribunal final cuando se leyó la decisión de apelación. Han intentado comunicarse esporádicamente durante los 3 años desde entonces. Correos electrónicos que oscilan salvajemente entre disculpas y acusaciones, a veces dentro del mismo mensaje, incapaces de comprometerse completamente con un remordimiento genuino o una actitud completamente defensiva. Tarjetas de cumpleaños que aparecen en mi correo que tiro sin abrir, ni siquiera curiosa sobre lo que dicen más. Mensajes de voz dejados en mi teléfono que elimino sin escuchar, sus voces solas suficientes para provocar ansiedad incluso ahora. Se presentaron en el edificio de mi apartamento una vez hace aproximadamente 1 año, pero me negué a dejarlos subir. Llamé a seguridad del edificio cuando no se iban. Vi desde mi ventana mientras finalmente se alejaban luciendo derrotados y viejos. Algunas personas en mi vida todavía me dicen que debería darles otra oportunidad, que me arrepentiré cuando se hayan ido, que el tiempo cura todas las heridas, que la familia es familia sin importar qué, pero ahora conozco mi verdad de una manera que no conocía antes de que todo esto sucediera. Algunas heridas no necesitan sanar, necesitan ser reconocidas, honradas, protegidas de más lesiones. Algunas relaciones están tan fundamentalmente rotas, tan envenenadas en su núcleo, que tratar de arreglarlas solo te dañaría más. Y algunas personas, independientemente de su relación biológica contigo, han demostrado ser incapaces del respeto básico y la honestidad requeridos para cualquier relación saludable. Estoy en paz con mi decisión de una manera que a veces me sorprende. No fue fácil y no llegó rápidamente. Durante el primer año después del juicio, constantemente me cuestionaba a mí misma, preguntándome si había hecho lo correcto, plagada de culpa, duda y dolor. Pero gradualmente, a través de terapia y tiempo y construyendo nuevas relaciones basadas en cuidado mutuo genuino, llegué a un lugar donde puedo pensar en lo que sucedió sin desmoronarme, donde puedo contar esta historia sin que mi voz se quiebre, donde puedo mirarme en el espejo y ver a alguien que luchó por sí misma y ganó, alguien que se negó a aceptar el maltrato incluso cuando ese rechazo le costó caro. El dolor todavía surge a veces, generalmente cuando menos lo espero, viendo un baile de padre e hija en una boda, escuchando a alguien hablar sobre tradiciones familiares, durante las vacaciones cuando la ausencia de familia se siente particularmente aguda. Pero es un dolor limpio ahora, llorando por lo que nunca tuve realmente en lugar de torturarme sobre lo que perdí, porque he llegado a entender que los padres amorosos que pensé que tenía eran una ilusión que creé para sobrevivir mi infancia con mi psique intacta. Si estás pasando por algo similar ahora mismo, si estás siendo manipulado o explotado por miembros de la familia, si te estás preguntando si tienes el derecho de protegerte de personas que comparten tu ADN, quiero que sepas con absoluta certeza que sí lo tienes. Tienes todo el derecho de establecer límites, de decir que no, de exigir honestidad y respeto, de alejarte cuando esos requisitos básicos no se cumplen, de tomar acciones legales si es necesario para protegerte y buscar justicia. No te hace una mala persona, un mal hijo o hija, desagradecido o vengativo o cruel. Te convierte en alguien que se valora lo suficiente como para rechazar el maltrato, independientemente de dónde venga o qué título tenga el abusador en tu vida. Sé cuán difícil es porque lo viví. Sé que la culpa se siente abrumadora, como si estuvieras traicionando todo lo que te enseñaron sobre la lealtad familiar. Sé que el miedo de estar solo, de perder a la familia, de que la gente te juzgue, puede ser paralizante. Puede hacer que quieras simplemente soportar el abuso, en lugar de enfrentar las consecuencias de luchar de vuelta. Sé que defenderte cuando la familia está involucrada se siente como romper una regla sagrada, como hacer algo fundamentalmente incorrecto incluso cuando sabes racionalmente que tú eres quien está siendo perjudicado.
Pero también sé, desde el otro lado de esta pesadilla, que vivir auténticamente con dignidad y autorrespeto vale más que mantener relaciones que requieren que te disminuyas, que aceptes mentiras, que permitas la explotación, que sacrifiques tu bienestar por personas que no reciprocan ese cuidado. Mereces ser tratado con amabilidad, honestidad y amor genuino que no viene con condiciones o expectativas de tolerancia ilimitada para el maltrato. Y si las personas en tu vida, familia o de otro tipo no pueden o no te darán ese respeto básico, entonces mereces encontrar personas que lo harán. Eso no es egoísta ni irrazonable ni pedir demasiado. Es simplemente negarse a aceptar menos de lo que cada ser humano merece en sus relaciones. Eso es supervivencia. Eso es amor propio. Eso es lo que desearía que alguien me hubiera dicho años antes de que perdiera mis ahorros, mi salud mental, mi sentido de seguridad y, finalmente, mi familia a manos de personas que me veían como nada más que un recurso para ser explotado. Quiero que sepas que no eres responsable de manejar las emociones de otras personas o protegerlas de las consecuencias de sus propias acciones, incluso si esas personas son tus padres. No estás obligado a prenderte fuego para mantenerlos calientes. No estás obligado a soportar el abuso en nombre de la lealtad familiar. Y no estás equivocado por querer justicia, por querer que tu verdad sea reconocida, por querer que las personas que te lastimaron enfrenten consecuencias apropiadas. Ahora quiero escuchar de ti, porque tu voz y tu historia y tu experiencia importan tanto como la mía, y esta comunidad que estamos construyendo aquí es más fuerte cuando compartimos y nos apoyamos mutuamente. ¿Alguna vez has sido traicionado por alguien en quien confiabas completamente con todo tu corazón? ¿Alguna vez has tenido que tomar la decisión imposible entre protegerte a ti mismo y mantener una relación con la familia? ¿Alguna vez te has sentido dividido entre lo que sabes que es correcto para ti y lo que la sociedad te dice que deberías hacer? Deja tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Leo cada comentario y te prometo que no estás solo en lo que sea que estés enfrentando. Esta comunidad es una zona libre de juicios, donde podemos apoyarnos mutuamente a través de estas situaciones difíciles, dolorosas y a menudo aislantes. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste visto o validado, o menos solo al escuchar lo que pasé, si te dio fuerza o perspectiva o esperanza de que la justicia es posible incluso en situaciones familiares, por favor deja un like en este video. Tus likes me dicen a mí y al algoritmo de YouTube que este contenido importa, que compartir estas verdades dolorosas está haciendo una diferencia en las vidas de las personas, que quieres ver más historias reales sobre personas reales, enfrentando desafíos reales y encontrando su camino hacia el otro lado. Entender estas dinámicas de manipulación familiar, abuso financiero, explotación emocional es tan críticamente importante porque nos ayuda a reconocer los patrones antes de que nos destruyan completamente, nos ayuda a dar lenguaje y validez a experiencias que a menudo nos dejan sintiéndonos confundidos, culpables y locos. Nos ayuda a saber que no estamos solos enfrentando estas situaciones imposibles que parecen diseñadas para no tener una buena solución. Si quieres más historias como esta, historias auténticas sobre coraje y supervivencia, y luchar por ti mismo incluso cuando es absolutamente aterrador, historias sobre personas que se negaron a aceptar el maltrato y encontraron la fuerza para buscar justicia, por favor suscríbete a Yo lo viví. Este canal está dedicado a compartir experiencias reales de personas que han enfrentado traición, manipulación, abuso, injusticia y que encontraron la fuerza para luchar de vuelta y reclamar sus vidas y reconstruir su sentido del yo. Dale al botón de suscripción y activa las notificaciones haciendo clic en el icono de la campana para que nunca te pierdas una historia que podría darte la validación, fuerza o perspectiva que necesitas para tus propias batallas, sean las que sean. Recuerda, no estás solo en este viaje. Lo que sea que estés enfrentando ahora mismo, sea cual sea la traición que estés procesando, sea cual sea la decisión imposible con la que estés luchando, hay toda una comunidad aquí de personas que entienden por experiencia propia que han pasado por dolor similar y salido del otro lado, que están animándote por tu sanación y éxito y felicidad. Gracias por escuchar mi historia, por presenciar mi dolor y mi lucha y mi victoria, por ser parte de este viaje y esta comunidad. Tu apoyo, tu compromiso,
Tu disposición a escuchar estas verdades difíciles significa absolutamente todo para mí y para todos los demás que encuentran fuerza al saber que no están solos. Espero que mi experiencia te ayude de la manera que más necesites, ya sea validación de que tus sentimientos están justificados, coraje para establecer límites necesarios, fuerza para luchar por la justicia, o simplemente la comodidad de saber que alguien más ha caminado un camino similar y sobrevivió. Mantente fuerte, confía en ti mismo, protege tu paz, y nunca olvides que mereces ser tratado con dignidad, respeto, honestidad y cuidado genuino, sin importar quién esté fallando en darte eso. Tu valor no está determinado por la capacidad de otras personas para reconocerlo. Te veré en el próximo video. Y hasta entonces, cuídate de todas las maneras que mereces.